Madre amable de mi vida, auxilio de los cristianos, Madre amable. Hola, 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 muy buenas noches. Qué alegría nuevamente compartir con ustedes en este martes, ya casi finalizando el mes de mayo, mes de las flores. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se la han pasado? Pues a mí no me han preguntado, pero yo les digo muy bien, agradecida con el Señor por esta oportunidad que me da nuevamente entrar a sus hogares, con la alegría de llevar el mensaje de la palabra de Dios, donde estamos estudiando, aprendiendo sobre esas mujeres maravillosas, casi 100 mujeres, como les recalcaba anteriormente, que nos hablan las Sagradas Escrituras. Hemos tocado Antiguo y Nuevo Testamento. Y hoy vamos a hablar de dos hermanas, hermanas de Lázaro. Ustedes ya saben más o menos a quién me estoy refiriendo. Una que se preocupaba mucho por la atención a Jesús y la otra por escucharlo, pero las dos tienen en sí una grandeza, un mensaje maravilloso que el Señor quiere que hoy nosotros sigamos escuchando de su palabra y aprendiendo de ellas, que no hay que descuidar en los quehaceres de la casa la palabra de Dios. Siempre hay que tener un equilibrio, pero el Señor nos recalca ahí que dice que la mejor parte la ha escogido María, porque es algo que no le será quitado. La escucha de la palabra y el aprendizaje maravilloso. Ese mensaje que a través de la Biblia el Señor nos habló, porque el Señor nos habló a través de las Sagradas Escrituras, y es ese instructivo para la vida, para que seamos felices, a pesar de ese calor que hemos estado sintiendo nuevamente en estos días, ¿verdad? Qué calor, siento que a mí me agrada más el frío que el calor, pero siempre hay que agradecerle a Dios por todo lo que nos permite vivir, porque Él nos dio este planeta para que fuéramos felices. Desafortunadamente nosotros con la tala de árboles, la contaminación, el ambiente ha cambiado. ¿Vieron este año cómo ha cambiado? Pero bueno, ya dejando un poquito atrás eso, le vamos a agradecer a Dios por vamos a entrar ya, terminando el 5.º mes y entrar ya al 6.º mes del año. Y Dios quiere que seamos felices, y para eso vamos a hablar hoy de Marta y María, las hermanas de Lázaro. Como ustedes saben, ellas tuvieron esa gran oportunidad de tenerlo a ese rey maravilloso, a ese enviado, a ese Mesías. Lo tuvieron 3 veces hospedado en su casa. Miren qué maravilla, qué bendición. Nosotros también lo podemos tener hospedado en nuestra casa, y lo hospedamos cuando le decimos sí a sus mandamientos, porque Él dice: si me aman, obedecerán mis mandamientos. No vamos a cuestionarlos y a hacerlos a nuestra manera, sino que para eso Él nos dejó el instructivo. Pero a veces nosotros lo tenemos ahí arrumadito, abandonado, empolvado, pero hoy el Señor quiere que lo saquemos, que le quitemos ese polvo y aprendamos un poquito de esas mujeres maravillosas que la palabra de Dios nos habla. Y vamos a irnos para eso a Lucas, al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículos del 38 al 42. Y ahí nos habla la historia de Marta y María. Siguiendo su camino, entraron a un pueblo, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren qué fue lo último que le dijo. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Claro que las enseñanzas del Señor jamás serán quitadas de nuestra mente cuando pasan a nuestro corazón y los hacemos en acciones. Eso no quiere decir que Marta no haya tenido fe, que Marta no quisiera escuchar al Señor. Lo que sucede es que a veces
Y les digo eso porque Marta era la que cuando Lázaro murió le dijo, yo sé que tú eres el enviado del Señor, el Mesías, el que había de venir. Entonces ella sí creía en él, el enviado de Dios, le dijo. Entonces no es que ella no dijera, como que lo menospreciara, no, ella se preocupaba en atenderlo, en servirle, pues de cierta manera se mantenía, pero lo malo es que cuando las preocupaciones se ponen en primer lugar, entonces, ¿qué pasa? La fe va decayendo. Cuando nosotros nos afanamos en para acá, para allá, y dejamos olvidada de la palabra de Dios. En cambio María no, María dice que se sentó a los pies del Señor. Qué alegría que María nos da ese, ¿qué es sentarme a los pies del Señor? María nos da ese mensaje hoy de decir, escuchar la palabra, tanto que escucharla como decir yo voy a escudriñar las Sagradas Escrituras, pero a veces nosotros ese instructivo maravilloso que el Señor nos dejó, nosotros lo tenemos empolvadito ahí. Pero miren, a pesar de eso, Dios hoy a través de las redes nos habla, así como por ejemplo este programa, Mujer Dios te habla, del ministerio Isaías 6:8, está disponible todos los martes para que la palabra de Dios no regresa vacía, es como la lluvia, siempre trae su propósito y su cometido. No regresa sola, sino que siempre va a haber algo que el Señor nos quiere hablar esta noche. Y hoy a través de María nos está diciendo que no tenemos no es que nosotros descuidemos la atención de alguien que nos visita, pero esa visita extraordinaria que ella tenía, que era el Señor, el enviado, ese ser maravilloso que me imagino que con solo entrar a nuestra casa se siente esa presencia, esa paz, esa alegría, esa fortuna, ese tesoro que el Señor nos ha enviado para nuestra salvación. Y Él quiere que nosotros seamos igual que María, que nos sentemos un ratito y que pongamos atención a lo que Él nos quiere decir a través de las Sagradas Escrituras. Y vamos a irnos a Mateo 6, 32, 34 y van a ver lo que nos dice ahí de bonito. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del 32 al 34. Hay algo muy hermoso que dice ahí. Dice, por lo tanto, vamos a comenzar desde el 32. Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia, y se les darán también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día bastan sus problemas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y por qué nos vamos a leer esto? Porque le dice, Marta, Marta, tú te afanas en la comida, como en el Antiguo Testamento las mujeres eran las que cuando se hablaba, ellas se dedicaban a servir y los varones a escuchar. Entonces le dice, Marta, Marta, le dice, párale. Le quiso decir ahí, una es necesaria y María ha escogido la mejor parte. ¿Y qué dice? Por eso nos vamos a leer esto de Mateo y dice, los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe qué necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia y se les darán también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día bastan sus problemas. Entonces, ¿qué dice? Que a veces nosotros andamos en afán y nos despreocupamos de las cosas de Dios. Dice, busque primero la palabra de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Cuando Él le decía, Marta, Marta, ¿por qué te afanas tanto? Es cierto que no hay que descuidar las cosas del hogar. Eso no quiere decir que vamos a decir, ay, nos vamos a entregar completamente. No, en el momento preciso nos demuestra que María
dijo, voy a escuchar un poco al Señor y después le voy a ayudar un poco a mi hermana. Pero Marta a veces se preocupaba mucho por los quehaceres y a veces a nosotros nos sucede eso. A veces hasta nuestro arreglo personal descuidamos por estar viendo a nuestros niños, por estar pensando qué voy a hacer de almuerzo, por estar diciendo, no, todo, si lo programamos bien, para todo hay tiempo. Y el Señor dice que demos prioridad a su palabra. Eso no quiere decir que descuidemos nuestro hogar, no. Fíjense que una mujer organizada, dice, me levanto a tal hora y se programa, para todo hay tiempo. Pero dice que si nosotros nos preocupamos, en la palabra de Dios dice, lo demás vendrá por añadidura. El Señor sabe nuestras necesidades. La cosa es confiar en Él. Esa fe, porque la fe termina cuando nosotros comenzamos en esa intranquilidad, en eso de preocuparnos tanto que si no hago esto no voy a comer, que si es cierto que no vamos a descuidar nuestro trabajo, porque sería absurdo, pues porque Dios sabe que Él nos dejó ese trabajo para ganar nuestro sustento diario. Pero María en ese momentito dijo, ahorita aprovecho de escucharlo, y me imagino qué regocijo sentía ella de estar a los pies del Señor, escuchándolo, poniendo atención. Y a veces no es tanto el escucharnos, sino que su presencia nos transforma, su presencia nos edifica. A veces no es tanto el hablar, y aquí se refiere también a la oración, que a veces nosotros hablamos y hablamos y hablamos, así como Marta, que corremos para allá y para acá, hablamos y hablamos y a veces no escuchamos lo que Él a veces nos quiere decir. Él sabe nuestras necesidades, sabe nuestros problemas, sabe de nuestras carencias físicas, sabe de nuestras carencias económicas. Él sabe de todo. Entonces lo que tenemos que hacer es nada más ser como María, escucharlo. Porque a veces en nuestra oración nos agarra ese afán de Marta, de decirle, Señor, y mira que solo quejándonos, que me hace falta esto, que mira que lo que estoy sufriendo, que mira lo que me están haciendo, que mira. No es tanto eso, es tanto el tener esa fe profunda de que el Señor está conmigo, Él solucionará los problemas poco a poco, Él sabrá el momento y la hora. Y nosotros a veces nos afanamos en pedirle y nos fortificamos, nos estresamos de decirle por qué el Señor no me escucha. Miren cómo vino Marta y le dijo, mira, dile a mi hermana María que me ayude. Se estaba quejando, y a veces nosotros también en la oración nos quejamos así, y nos quejamos. Ustedes creen que Él no sabe nuestras necesidades cuando tenemos algún problema con nuestros hijos o en el trabajo. Él sabe. Pongámonos a los pies del Señor y digámosle, Señor, aquí estoy para amarte, para servirte, aquí estoy para escucharte, aquí estoy para obedecerte, porque eso es lo principal. Como les digo, dice Él, el que me ama obedecerá mis mandamientos. No, esto me conviene y esto hago. No si estoy yendo a la comunidad y digo, ay Dios santo, voy a cerrar mi tienda. No tengo que preocuparme en dar el peso cabal, en dar los precios justos. Ahí es donde yo voy a actuar como el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros vivamos felices, que vivamos como María, que pongamos atención a su palabra, que edifiquemos nuestro hogar, nuestros hijos, con la obediencia a la palabra de Dios. Vamos a irnos a San Juan 6:29 y van a ver qué hermoso también los que nos habla relacionado con lo que estamos hablando. San Juan 6:26. Dice, Jesús les contestó, en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento de un día, sino que por alimento que pertenece y da vida eterna. Esto se lo dará el Hijo del Hombre, el que ha sido marcado con el sello de Dios. Palabra del Señor. Miren qué lindo lo que dice aquí. Dice,
Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Leemos esto porque nos estamos refiriendo cuando Él le dijo, María ha escogido la mejor parte. Que dice, trabajen por el alimento del día. Dijo ella, aprovecho que este día que se va a quedar con nosotros, yo voy a escucharlo. Y así nosotros también tenemos que tener un día estipulado. A veces el domingo es el día del Señor y ni saben qué hacemos. Ay, que me voy a ir de paseo, me voy a ir a desestresar un poco porque ya mucho trabajo y un montón. No, primero está ir a escuchar palabra. Llenarnos primero, el compartir con los demás. Esa es una alegría, compartir misa, compartir palabra y compartir el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que nos va a mantener firmes, fieles. Él nos va a levantar. Entonces ahí nos habla, que nos dice que no trabajen por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Eso le está hablando a muchos que somos como Marta, que corremos para allá, que corremos para acá, pero la palabra de Dios la tenemos abandonada, la tenemos en stand-by, la tenemos fuera de nuestra vida. Y créanme que en estos tiempos está sucediendo mucho eso. Sucede que a veces creemos nosotros que irnos a desestresar es ir a relajarnos, pero nos vamos a desestresar mientras estamos por allá, pero cuando llegamos a nuestra casa vamos a encontrar nuevamente los mismos problemas. Pero la diferencia es que cuando buscamos a Dios, el problema que dice, la palabra que con Él nuestras cargas son menos, porque Él nos ayuda a sostenerlas. Dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Y a veces nos sucede eso, que nosotros creemos que nos vamos a desestresar, que decimos vamos a salir, que vamos a ir a ver una película al cine, que vamos a ir a un campo a desestresarnos. Pero cuando regresamos seguimos con ese vacío, seguimos con ese, y caemos otra vez a la misma rutina y decimos nosotros, pero ¿por qué un ratito fue mi paz por allá? No, cuando yo cargo esa paz y la traigo es porque yo estoy igual que María, a los pies del Señor. ¿Y cuándo es cuando estoy a los pies del Señor? Es cuando obedezco de su palabra, cuando me instruyo a través de ella. Hoy el Señor quiere hablarnos a través de Marta y María. No es cuestión de que digamos nosotros, entonces Marta no creía en Él, no quería ponerle atención. No, Marta es un ejemplo también que el servicio también es importante cuando alguien nos visita a la casa, y máxime a alguien que nos trae palabra, que nos trae esa palabra de vida, esa palabra que no termina, esa palabra que va hacia la vida eterna. Entonces pidámosle al Señor en este momento que seamos igual que María, pero también tengamos un poquito igual que Marta. Que no descuidemos también nuestro servicio en nuestro hogar, que es nuestra primera comunidad, porque nuestra primera comunidad y nuestros primeros evangelizados para evangelizar es nuestra familia. ¿Y cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Porque nos conoce y nos dice, mira cómo eres cuando estás hablando de la palabra de Dios, eres tranquila, pero también el Señor dice que tenemos que corregir igual que Él, que pone de ejemplo, igual que un padre corrige a sus hijos, dice, así también Él nos corrige. Entonces también nosotros tenemos que ser un poquito mano dura y también llevar ese mensaje también de la palabra de Dios, como padres de familia, como personas que nos ha llegado la luz a nuestra vida, que hemos escuchado igual que María a Dios, a nuestro Señor, y hemos puesto a los pies a escucharle. Tenemos nosotros esa obligación, no es tanto obligación, sino que ese deseo de llevar a otros la luz de Jesús, porque qué alegría es sentir uno que Dios vino a nuestra vida y llegó como a María, que hemos prestado oído a su palabra.
Y como les repito, no es que Marta no haya creído, porque cuando Lázaro murió ella le dijo, no, yo sé que tú eres el enviado de Dios, tú eres el Mesías, el que ha de venir, el que trajo esa alegría de la vida eterna, el que trajo la salvación, ese Mesías anunciado en años anteriores. Entonces en este martes vamos a decirle al Señor que al igual que Marta no descuidemos la palabra de Dios, que combinemos nuestra vida en nuestras responsabilidades de nuestra casa, pero como les repito, para todo hay tiempo, todo es que nos programemos y digamos, hoy voy a dedicarle tiempo a la palabra de Dios, a escucharla o a escudriñarla, pero sí es bueno a veces que alguien nos la explique, porque si no vamos a caer igual que cuando el eunuco iba leyendo, Felipe se trasladó a través del Espíritu Santo y le dice, ¿qué vas leyendo? Y el eunuco le dice a Felipe que si entendía lo que iba leyendo, y le dice, ¿cómo lo voy a entender si no me lo han explicado? Porque a veces no hay que leer la Biblia literalmente, hay que escudriñar un poquito y buscar de alguien que sepa de la palabra de Dios, que haya estudiado. Porque no es lo mismo leerlo literal que cuando nosotros vayamos ya viendo parte por parte. Vean, aquí el Señor nos habló a través de Mateo y nos dice que no trabajemos por lo que se termina, pues que trabajemos, que no olvidemos que también la palabra de Dios es necesaria en nuestra vida, porque a veces, como les digo, buscamos en otras cosas desestresarnos, pero cuando venimos otra vez caemos a lo mismo. Decimos nosotros, otra vez, y entonces comienza otra vez el estrés y la rutina, y la vemos tan mediocre y tan fea. Entonces tenemos que llevar esa paz interna que solo nuestro Señor a través del Espíritu Santo nos la da. Le vamos a pedir al Señor en esta noche que si nuestra vida ha sido como Marta, que hasta se quejó con el Señor, que mira que mi hermana no me ayuda, entonces vamos a pedirle que el Señor haga de nuestra vida combinada, igual que Marta, que no nos desocupemos de nuestras responsabilidades en el hogar, en nuestro trabajo, pero que nunca dejemos la palabra de Dios a un lado, que aprovechemos cuando haya oportunidad de escucharla, que nos programemos, que hagamos un itinerario de nuestra vida y que primero incluyamos la palabra de Dios, como por ejemplo el levantarnos y lo primero que sea nuestra oración. No lo primero sea nuestro aseo personal, que nuestro primer deseo sea ponernos a los pies del Señor, igual que María, en hacer nuestra oración y ponernos en contacto con el Señor, adherirnos a Él y decirnos, Señor, bendice nuestro día, alimenta nuestro espíritu, darnos el discernimiento, el amor para que en este día demos testimonio de ti. Que todas nuestras mañanas sean bendecidas por ti, que todo nuestro día sea pensando y obrando como tú deseas. Pero si no sabemos cómo el Señor quiere que obremos, fíjense que a veces yo me analizo mi vida y digo yo, tanto error que cometí, ¿el por qué? Porque desconocía de tu palabra. ¿Y cuánta gente hoy en el mundo anda haciendo atrocidades porque no conoce de Dios, porque no ha llegado esa luz a su vida, porque anda en tinieblas, porque está caminando en tinieblas, porque no le ha encontrado sentido a su vida, porque el Señor no ha puesto ese amor tan maravilloso que Él pone en los corazones, que escudriñamos las Escrituras, que aprendemos de Él, que conocemos ese amor tan puro y tan santo. Entonces nuestra vida se transforma, cambia. Y eso es lo que el Señor quiere, que cada ser humano le conozca. Cuán pecador sea, no importa, porque Él aborrece el pecado, no así al pecador. Al pecador es el que más llama y al que más busca, pero a veces nosotros desobedecemos en no oírle, en no escucharle. A veces no tenemos tiempo y andamos corre para acá y corre para allá y nuestra vida no tiene sentido. Dice que trabajemos por el alimento, ¿qué?
perdura, que perdura hasta la vida eterna, que es la palabra, que es su palabra, porque a eso vino Él, a traernos salvación, y la dejó plasmada a través de las Sagradas Escrituras. Entonces ahí está ese instructivo maravilloso que Él nos habló, nos dejó, y nos sigue hablando, porque aquí quedó impregnada, y sigue hablando a través de personas pecadoras, como lo he sido yo. Nos sigue hablando. ¿Cuánta persona hoy desconoce de la palabra de Dios? Sigue robando, hay personas también que conocen de la palabra de Dios, pero no le han puesto en realidad atención, porque miren cuánta persona tiene tienda y está dando descabal el peso. Cuánta persona sigue mintiendo y conoce de la palabra de Dios. Cuánta persona asiste a las comunidades, pero si le toca echarle el chisme con la vecina o hablar mal de la otra persona, habla. No, momento. Entonces ya tenemos que ser igual que María, ponernos a los pies del Señor, escucharle, amarle, servirle como le sirvió Marta. Amado Señor, queremos en esta noche pedirte que nuestros afanes de diario no nos separen de ti. Más bien, Señor, que cuando llegue el momento de atender a alguien, seamos como Marta, pero no descuidemos y tengamos presente ser como María, oír tu palabra, Señor, porque esa palabra edifica, esa palabra cambia, esa palabra transforma. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado que trabajemos por aquello que no termina y que confiemos siempre, porque la fe termina cuando nosotros andamos en un afán, atormentadas por un problema y no te buscamos a ti. Tú que eres ese Dios de poder, ese Dios de amor, ese Dios que sabe nuestras necesidades. Que no nos afanemos tanto por tal vez repetirte en la oración, tanto que necesitamos. Tú sabes nuestras necesidades y sabes nuestras alegrías, nuestras penas, nuestras tristezas. Y tú estás ahí con nosotros. Y siempre, siempre dispuesto a amarnos y a escucharnos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios. Bendito seas. Alabado y glorificado seas por siempre. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche.